Miércoles, 8:30 de la mañana. Te doy la bienvenida a La Luciérnaga Artística, el podcast donde hablaremos sobre literatura, arte y cultura. Conducido por tu amiga Lucía Mejido. Sígueme en todas mis redes sociales. Transmitiendo a través de Viendo.net. Hoy presentamos Juan Rulfo entre letras y un México rural. Buenos días, iniciamos este programa de La Luciérnaga Artística con el siguiente pensamiento. Todo escritor que crea es un mentiroso. La literatura es mentira, pero de esa mentira sale una recreación de la realidad. Recrear la realidad es, pues, uno de los principios fundamentales de la creación. Juan Rulfo. Quiero dar una cálida bienvenida a toda la gente bonita que está entrando puntualmente a escuchar este programa de La Luciérnaga Artística. Agradezco infinitamente su presencia. Agradezco también a mi compañero de cabina, Yoctán, por ayudarme el día de hoy y a Viendo.net por permitir esta transmisión. Y antes de continuar, quiero recordarles que me escriban un comentario, que me manden un saludo para saber quiénes son estas personas que me están acompañando en esta transmisión del miércoles por la mañana y así pueda mandarles un saludo muy especial más adelante dentro del programa. Hoy hablaremos de un hombre que puso a la cultura mexicana en alto internacionalmente. Juan Rulfo, el maestro de la novela. Se ganó esta descripción a pesar de tener una obra literaria relativamente corta, que consta de una colección de cuentos llamada El Llano en Llamas, las novelas Pedro Páramo y El Gallo de Oro, siendo Pedro Páramo la novela con la que alcanzó reconocimiento y admiración internacional. Su nombre completo fue Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Él nació el 16 de mayo de 1917 en Jalisco y murió en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986. Juan Rulfo fue un escritor, fue guionista, fue fotógrafo mexicano. Él obtuvo muchísimos premios a lo largo de su carrera. Uno de ellos fue en 1955 el premio Javier Villaurrutia por su obra de Pedro Páramo. En 1983 ganó el premio de Príncipe de Asturias de las Letras y en 1985 el premio Doctor Honoris Causa emitido por la UNAM. Juan Rulfo es considerado el padre del realismo mexicano. Esto significa que en sus obras compara y combina la realidad y la fantasía. Si ustedes leen una obra de Juan Rulfo, hay un momento en el que ustedes no van a saber bien si lo que está pasando es un fenómeno mágico o si está sucediendo en la realidad o si es algo místico, diferente a otro mundo del terrenal en el que vivimos. Finalmente, México es un país místico y Juan Rulfo así lo entendía y así lo representaba. La acción de sus obras se presenta en escenarios mexicanos rurales posteriores a la Revolución Mexicana y durante a la Guerra Cristera. Este conflicto fue una guerra civil mexicana en la que los conservadores religiosos se oponían a la ley Calles, que ésta buscaba reducir la influencia de la Iglesia sobre el Estado mexicano. Esta guerra dejó una huella profunda en la historia mexicana que inspiró a muchos creativos y entre ellos a Juan Rulfo. Él es un autor al que puedes leer si te interesa sentir la verdadera esencia de México y de su pueblo.
Y esto porque en sus libros muestra partes importantes de nuestra cultura mexicana, como nuestras tradiciones cristianas e indígenas, y presenta diversas situaciones socioeconómicas de pueblos con carencias, con falta de oportunidades, de pueblos con mucha soledad y guerra. Y dentro de este contexto también nos muestra la relación que este hombre rural tiene con la naturaleza y entre varias cosas más. Juan Rulfo marca el fin de la novela revolucionaria. Esto es importante porque da pie a un boom latinoamericano de novelas nuevas, con temáticas nuevas, como Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Si ustedes ven a Juan Rulfo en las entrevistas, puede parecer un hombre introvertido, parecía un hombre sensato, un hombre juicioso, un hombre templado, un hombre de pocas palabras, pero de mucha escucha. Era tímido, pero era también enigmático. Cuando él era niño, su abuelo y su padre murieron como una de las tantas víctimas de estos conflictos revolucionarios y cristeros. Y su madre murió un poco después. Esto lo dejó a cargo de su abuela. Y él después terminaría estudiando en un orfanato en el que él decía que se implementaba un sistema casi carcelario, que era un lugar con una terrible disciplina. En una entrevista le preguntan a él qué puede rescatar de bueno de esos días que vivió ahí en el orfanato, y él dice que lo único que aprendió de ese momento fue a deprimirse, a entrar en un estado depresivo, y estado que se quedó de manera crónica ya en su personalidad. Él mismo lo decía. Sin embargo, siento que él habla de esto como un recurso que él tenía para su escritura, que lo ayudó a que escribiera con tal riqueza y profundidad que es la que conocemos hoy en día. En el orfanato Luis Silva, así se llamaba, tenían un taller de composición literaria, y se cree que ahí es donde él tuvo su primer acercamiento con su habilidad para las letras y con la literatura, por supuesto. Después, en su desarrollo como ser humano y como escritor, tuvo influencias literarias como Honoré de Balzac, Eugenio Sue, Guy de Maupassant. Estos autores franceses del siglo XIX influyeron en Juan Rulfo porque abordaron temas como la injusticia social, la corrupción, la miseria humana, y ellos tenían una cierta literatura pesimista que de cierta forma resonó con la visión que tenía Rulfo sobre la realidad mexicana post-revolucionaria. De escritores del siglo XX tenemos a William Faulkner, que fue un escritor estadounidense, y este fue un escritor que tuvo una gran influencia en Juan Rulfo, porque ambos compartieron un interés por explorar la historia y la cultura de sus regiones de origen y representarlas a través de personajes complejos y de ambientes rurales, sobre todo. Faulkner, con su técnica de el monólogo interior y su creación de mundos ficticios, inspiró en gran manera a Rulfo para que él pudiera encontrar su propio estilo narrativo. Y ya como otras influencias también encontramos a Dostoyevsky, por ejemplo, que fue un escritor ruso que influyó en Rulfo en la descripción de personajes marginados y en la creación de atmósferas oscuras y opresivas. Y Giovanni Boccaccio, en el Decamerón de Boccaccio, fue uno de los libros favoritos de Rulfo en su juventud. Y su lectura, por supuesto, marcó su interés por la narrativa y la construcción de historias. Y bueno, después de todo esto que les cuento, ustedes podrían creer o podría parecer que Juan Rulfo siempre estuvo dedicado a la escritura. Y tal vez sí en mente y en alma, pero antes de sentarse a escribir por completo tuvo diferentes oficios.
Él fue agente de migración, fue recaudador de rentas, fue vendedor de neumáticos y en la guerra estuvo a cargo de la tripulación de los barcos de refugiados que llegaban a México desde Alemania e Italia. Y aquí quiero hacer una pausa para recordarles que la herramienta de un creador es todo, absolutamente todo lo que ha vivido, todas sus experiencias. Rulfo, gracias a los viajes que hacía como vendedor de neumático y como todas las profesiones y oficios que tuvo antes, pudo conocer muchos lugares de la República Mexicana y fotografiarlos y usarlos como una herramienta creativa para sus obras literarias. Todo este aprendizaje lo llevó hacia allá. Desde 1934, Juan comenzó con sus primeros pasos literarios. Él colaboró con la revista Americana, pero fue en 1940 cuando Rulfo por fin decidió dedicarse a escribir algo más extenso. Fue entonces que escribió una novela sobre la Ciudad de México que se titulaba Una estrella junto a la luna. Pero él mismo destruyó esta novela antes de publicarla con el argumento de que era muy mala y sin embargo esto no lo detuvo, siguió escribiendo algunos cuentos que se publicarían en distintas revistas. Y en este momento voy a hacer una pausa para revisar los comentarios y enterarme de quiénes son las personitas que me están acompañando el día de hoy en mi transmisión. Vámonos a Facebook y en Facebook tenemos a Julieta Rivera, Víctor Rivera, Guillermina, Patti Engler, Patricia de Gandiaga. Muchas gracias por estar el día de hoy en esta transmisión de La Luciérnaga Artística. Agradezco muchísimo su presencia y sus comentarios. Y vámonos a YouTube. En YouTube algunas personas que tenemos. Pilar Armenta, excelente tema, felicidades. Muchas gracias, Pilar, me alegra mucho leerte por primera vez, no te había leído, bienvenida al programa. Ricardo Acevedo, un fuerte abrazo, un saludo, Ricardo Acevedo, ingeniero, me da mucho gusto que haya entrado. Pax Armenta, Adriana Rivera, Dominga Sánchez Sandoval, Domi, un saludo, Adriana, un saludo. Muchas gracias por estar el día de hoy acompañándome y continuamos con este tema, Juan Rulfo. Después de esta novela que él destruyó y él mismo decía que le parecía en ese momento y le seguía pareciendo muy mala por ser rebuscada y alambicada, después de que la destruyó, publicó El llano en llamas, que es el primer libro que publicó, es un libro de cuentos, de los cuales ya se habían publicado anteriormente en las revistas con las que colaboraba. Después de esto, logró ser becado por el Centro Mexicano de Escritores, lo que le permitió trabajar durante 2 años en su primer novela, que sería Pedro Páramo, publicada en 1955. Es una novela que explora temas profundos como la muerte, el abuso de poder, la culpa, la venganza y sobre todo la búsqueda de la identidad. Esta novela fue tan importante mundialmente porque si se fijan, estos temas que aborda siempre estarán presentes en la humanidad en cualquier cultura. La historia se desarrolla en Comala, que es un pueblo aparentemente abandonado, pero que está habitado por distintos espíritus. Es un libro traducido a más de 60 idiomas, reconocido y admirado mundialmente. Después de esto, Juan Rulfo sorpresivamente guardó silencio y no volvió a publicar nada hasta El Gallo de Oro en 1980. Había muchas personas que le preguntaban después de su éxito con Pedro Páramo cuándo volvería a escribir. En una entrevista cuentan que el presidente Salinas de Gortari le pide que vuelva a publicar algo y que Rulfo hizo un gesto como de hartazgo. Él ya no quería que la gente le siguiera preguntando más, le siguiera pidiendo más de sus letras. Siempre en sus entrevistas, siempre la gente que platicaba con él le preguntaba cuándo va a volver a escribir y él ya estaba
harto de esto. Había gente que también lo defendía y decían, ya déjenlo en paz. El señor ya escribió lo que tenía que escribir, déjenlo ya descansar, ya puso en alto la cultura mexicana, ya no lo molesten, ya hizo mucho por este país. Y en 1955, después de que escribió Pedro Páramo, después de esta beca que ocupó, la beca de escritores con la que escribió su primer novela, firmó contrato. En este momento en el que ya quiso guardar silencio de sus letras, firma un contrato con la Comisión de Papaloapan, donde se dedicó un par de años como director de un proyecto de revista para la Comisión de Papaloapan, donde decidía quién y qué se iba a escribir, y estaba a cargo del censo de personas que iban a ser desplazadas para la construcción de la presa. Esta presa de la cuenca de Papaloapan era la presa más grande que se estaba construyendo en América Latina. Y aunque fue un avance para la infraestructura mexicana, también representó que muchos pueblos indígenas fueran desplazados de su lugar de origen, perdiéndolo todo. La gente, si ustedes ven algunos documentales, la gente salía con gallinas, salía con sus burros, salía con las manos llenas de lo que podía porque estaban siendo desplazadas de sus hogares. Y todo esto lo vivió Juan Rulfo y también lo fotografió. Luego de su participación con la Comisión de Papaloapan, se dedicó a editar libros de antropología social para el Instituto Nacional Indigenista. Recuerden que toda su vida activa laboralmente, Rulfo estuvo viajando y fotografiando lo que podía de sus viajes hacia el México rural. Y ya en este momento de su vida aprovechó esta afición plenamente para un fin profesional. Se publicaron alrededor de 235 libros que hablaban sobre las entonces 56 comunidades indígenas del país. Hoy en día hay alrededor de 68 pueblos indígenas reconocidos en el país y Juan Rulfo hizo su labor ayudando a la edición de estos libros. Gracias a todo esto que yo les cuento, el legado de Rulfo es importante por ser un pilar en la literatura americana. Como pionero del realismo mágico, que ya les mencioné, por su exploración de temas universales, por su innovación con la narrativa, buscando que hubiera historias no lineales, que inventaron una nueva forma de lectura. También por su representación de la realidad mexicana y por su influencia en los próximos novelistas como Gabriel García Márquez. Como fotógrafo, su legado es importante. En su obra va retratando a las comunidades indígenas y toda esta obra fotográfica tiene un valor invaluable. Después de su muerte, encontraron alrededor de 7,000 negativos en una caja de cartón, donde se refleja su curiosidad, su amor y su pasión por los pueblos indígenas mexicanos. A mí me da la impresión de que Rulfo nunca quiso en realidad mostrarse como fotógrafo, nunca se pensó como fotógrafo, nunca fue su fin profesional. Vaya, a eso me refiero. Sin embargo, él como su hobby resultó que al final dejó un legado de investigación de los pueblos indígenas muy importante que se quedó plasmado en su obra fotográfica. También él participó en filmaciones cinematográficas como guionista y durante este momento que participó en la filmación de las películas, él mostró más interés fotografiando a todos los extras indígenas de las películas que a los actores principales que eran famosos. Había películas, por ejemplo, podías tener a María Félix y a él no le interesaba tanto fotografiarla a ella. Él se iba a fotografiar a las personas indígenas.
Cuando estuvo con todo lo de la cuenca de Papaloapan, él decía que no entendía a la élite, que él entendía mejor al pueblo y que resonaba mejor con ellos. Su legado cinematográfico es importante también por todas las veces que su obra ha sido representada en este formato y también participó activamente en la escritura de guiones basados en su literatura para ser representados en la pantalla grande. Decían que él era tan cuidadoso con la cámara como con la escritura. De su vida privada, sé que fue un esposo que se ganó el amor de su mujer, tuvo 4 hijos, pero en especial su hijo Juan Carlos Rulfo siguió un camino cinematográfico e hizo un documental sobre la vida y obra de su padre que se llama 100 años con Juan Rulfo. Igualmente les recomiendo ver la nueva película de Pedro Páramo. Ambas pueden encontrarlas en Netflix de México, tanto el documental como la película. Y ya como reflexión final, Juan Rulfo como creativo es para mí un ejemplo de perseverancia, pero sobre todo de paciencia. Pienso a Rulfo como una persona que de alguna forma siempre tuvo en la mente lo que quería decir, la misión de vida que tenía como vocero de la cultura mexicana y esperó hasta el momento indicado para decir lo que tenía que decir y luego se fue con la cabeza en alto. No hizo ni menos ni más. Fue prudente con sus pensamientos y solo hizo lo justo. Después de que escribió lo que tenía que escribir, guardó silencio y eso fue suficiente. Y bueno, llegó el momento de la despedida. Agradezco a las personas que se quedaron hasta este momento acompañándome. Si me faltó alguien de saludar, les mando un saludo desde aquí ahora. Y bueno, si les gustó esta cápsula informativa, compártanla. Les recuerdo que me sigan en todas mis redes sociales. Estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube como Lucía Mejido. Ahí les recuerdo que también les estoy subiendo videos de aproximadamente 1 minuto con contenido sobre arte y sobre cultura. Los veo el próximo miércoles con más contenido cultural. Hasta la próxima.